Hola a todos, nosotros somos el equipo 2 y hoy vamos a hablar sobre el producto interno y la ortogonalidad. Pero pues más enfocado en mecatrónica, puesto que es la carrera a cursar. Eh, para empezar vamos a hablar sobre el producto interno. ¿Qué es el producto interno? Simplemente es una operación matemática que toma dos vectores y nos la devuelve en un número o escalar. Esto es útil porque nos permite calcular cosas geométricas como ángulos y longitudes, pero en diferentes dimensiones. Es una operación lineal y simétrica y siempre nos da un valor positivo si multiplicamos el vector por sí mismo. Aquí tenemos ciertas propiedades como es la simetría, que el orden de los vectores no altera el resultado escalar real, es decir, si tenemos u, v es igual a v, u. También tenemos lo que es la linealidad en el primer argumento, que pues dice que soporta la distribución de la suma y escalares. Y la positividad definida, que como ya mencioné antes, es que el producto de un vector por sí mismo siempre es no negativo, es decir que pues es positivo. Gracias a esta propiedad podemos definir lo que es la norma, que pues aquí lo dice, que la definición es la longitud o magnitud de un vector que se deduce directamente de la raíz cuadrada de su producto interno consigo mismo. También si evaluamos la diferencia entre dos vectores y calculamos su magnitud, obtenemos la distancia exacta que hay entre ellos. En mecatrónica usamos todas estas métricas todo el tiempo para calcular y corregir muchos errores que pueden haber tridimensionalmente. Por ejemplo, como cuando programamos el movimiento de un brazo robótico. Continuando con la geometría, hablemos de la ortogonalidad. Decimos que dos vectores son ortogonales cuando forman un ángulo de 90 grados exactos. En este caso su producto interno es 0. Si además de ser perpendiculares, su longitud individual es exactamente 1, entonces tenemos un conjunto ortonormal. Contar con bases ortonormales es fundamental porque nos simplifica drásticamente las matrices que usamos para la cinemática de los robots industriales. Pero, ¿qué pasa si un vector no es perfectamente perpendicular a otro? Ahí utilizamos las proyecciones ortogonales. Imaginen que proyectar un vector sobre otro es como calcular la sombra que produce. Esa proyección nos da la componente paralela exacta. Y el vector que sobra, que forma un ángulo de 90 grados, es nuestro vector residuo. Este residuo representa el menor error posible y es clave para los algoritmos de optimización en el control numérico. Ahora vamos a hablar del proceso ortogonalización de Gram-Schmidt. Ahora el problema en el mundo real es lo que no siempre empezamos con vectores bonitos y ortogonales. Para eso utilizamos un algoritmo llamado el proceso de Gram-Schmidt. Este método toma cualquier grupo de vectores independientes y los transforma paso a paso en una base completamente ortogonal autonormal. El proceso tiene una lógica muy directa. Primero, tenemos nuestro primer vector tal como está y lo usamos como referencia. Segundo, tomamos el siguiente vector y lo restamos su sombra, es decir, le quitamos la parte que se proyecta sobre el primer vector para quedarnos solo con su componente perpendicular. Por último, si necesitamos que la base sea ortogonal, tomamos cada resultado y lo dividimos por su propia longitud para que su valor se vuelva 1. Repitiendo estos pasos, logramos construir bases totalmente desacopladas. Ahora hablaremos del procesamiento de señales análogas y digitales.
Lo más fascinante de este concepto es que no se limita a vectores o flechas en el espacio. El producto interno también se aplica a señales continuas mediante el uso de integrales definidas. Aquí es donde entran las series de Fourier. En el análisis de señales, las funciones trigonométricas de distintas frecuencias actúan de forma mutuamente ortogonal bajo esta métrica. Gracias a esto podemos tomar señales muy complejas como las vibraciones mecánicas de una máquina y descomponerlas en frecuencias puras sin que interfieran entre sí. Otro uso increíble de estas proyecciones es la optimización por mínimos cuadrados. Cuando un sistema físico está sobredeterminado y tiene más ecuaciones que incógnitas, es imposible encontrar una solución extra. Lo que hacemos es proyectar ortogonalmente nuestros datos medidos sobre el modelo matemático. La distancia de esa proyección nos garantiza matemáticamente el menor error residual posible. Para finalizar, todos estos conceptos teóricos cobran vida en la instrumentación y el filtrado en tiempo real. En la industria, los sensores como acelerómetros y giroscopios recolectan datos útiles, pero también captan muchísimo ruido o perturbaciones estocásticas. Para obtener la señal verdadera, aplicamos un filtrado especial. Básicamente, proyectamos la señal en una base donde el ruido se va hacia un subespacio separado y lo podemos ignorar. Un ejemplo de esto es el filtro de Kalman en la función de sensores. Estos algoritmos estiman el estado óptimo del sistema apoyándose en proyecciones geométricas, lo que nos permite minimizar el error en las mediciones de manera continua. En conclusión, el producto interno y la otorgabilidad no son solo fórmulas abstractas, son la estructura matemática que permite que nuestros sistemas mecatrónicos operen con estabilidad y precisión. Esta sería toda nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.